Buenos días a todos. Como dice mi compañera, muchas gracias por asistir a esta sesión. En este caso es una sesión sobre todo, la verdad que muy enfocada a la optimización de costes, optimización de costes en cloud, en este caso en Microsoft Azure, que es uno de nuestros clouders referentes del ecosistema. Y bueno, trataremos de daros una visión de cuáles son los planes de ahorro sobre todo, cómo podemos optimizar costes, con qué herramientas y haremos una pequeña demo también al final y bueno, pues para nosotros también es importante que tras la sesión hagáis la encuesta que os enviamos. Es una encuesta muy breve, pero que nos ayuda a seguir mejorando y a seguir trayéndoos pues las sesiones que más os interesen, ¿no? Es verdad que estamos en un mes ya casi de vacaciones, muchos de vosotros ya os habréis ido, estaréis, pero bueno, queremos seguir la actividad y queremos que no dejéis de informaros de todo este tipo de todo este tipo de iniciativas. Bien, la agenda de hoy, brevemente, como os he dicho, trataremos de dar una breve presentación de los servicios cloud con las formas de pago y el análisis y la optimización de los costes, combinando algunas buenas prácticas que a nosotros nos gusta dar en este sentido y una pequeña demo. Al final dejaremos unos minutitos para preguntas si lo necesitáis a través del chat. Bien, por daros una pequeña visión de quiénes somos, en qué momento estamos, muchos de vosotros seguramente ya nos conocéis, habéis trabajado con nosotros, pero bueno, al final nosotros somos una consultora tecnológica que tenemos un origen familiar hace muchos años, hace casi 40 años, en el 86, y estamos especializados pues sobre todo en los resultados de vuestras empresas, ¿no? En acelerar esos resultados pues a través de tecnología y conocimiento, porque nuestro origen parte de la formación y del conocimiento y ha ido evolucionando junto con con la tecnología, ¿no? Como os digo, es una empresa fundada en el 86, una empresa familiar que ha ido creciendo hasta los más de 850 empleados, personas que somos a día de hoy, y tenemos unas 33 unidades de negocio pues con diferentes competencias y una propuesta transversal a través de toda la geografía española. ¿Vale? Como veis en pantalla, pues bueno, nuestra matriz comenzó en Aragón, concretamente en Zaragoza, en Calatayud, pero a día de hoy es nuestra matriz Zaragoza con diferentes sedes, pero además tenemos expansión nacional pues por diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante e incluso en el sur en Huelva. ¿Vale? Las alianzas que nosotros tenemos, más o menos las asentamos sobre las referencias dentro de cada una de las líneas de negocio. Dentro del ecosistema cloud, por supuesto, trabajamos con Microsoft, somos un partner referente en Microsoft a nivel nacional. Tenemos diferentes especializaciones y diferentes insignias que nos acreditan, pero también trabajamos con otros ecosistemas cloud, como pueda ser Amazon Web Services, donde también somos partner referente, o IBM Cloud. ¿Vale? También en la parte de infraestructura más tradicional, infraestructura on-premise, trabajamos, por ejemplo, con Lenovo. En la parte de ciber somos muy referentes en Fortinet, en CRM en Salesforce, en la parte de SAP en ERP. Bueno, en fin, tenemos diferentes alianzas que hacen bueno, que podamos trabajar en todas estas competencias. Y prueba de ello pues es alguna de las insignias o premios o galardones que nos han ido dando a lo largo de los últimos años, como podéis ver en la parte de abajo de la pantalla. Ya yendo un poco al tema que nos compete hoy, en la sesión de hoy, vamos a hablar sobre todo de servicios cloud y en formas de pago llevados al ecosistema Microsoft, como os decía antes, a la plataforma de Microsoft Azure, que seguro conocéis, con diferentes servicios nube, con infinidad de ellos, tanto en la parte de IaaS, de infraestructura como servicio, como en la parte de PaaS o SaaS, ¿no? Son sobre todo formas de pago que van muy de la mano con servicios de cómputo. Sí que es verdad que hay otros recursos, otros servicios como bases de datos, almacenamiento, que también pueden aprovecharse de ello, pero sobre todo vamos a hacer referencia a servicios de cómputo pues para diferentes virtualizaciones de entornos, virtualizaciones de servidores, tanto en entornos Windows como en entornos Linux, en fin, en todas las líneas que podemos desarrollar en ese sentido, ¿no?
Tenemos sobre todo tres formas de pago, ¿vale? Existen varias maneras de ahorrar costes con esa infraestructura de Azure, pero sobre todo tenemos tres formas de pago, ¿no? Tenemos los saving plan, tenemos las instancias reservadas y el pago por uso, ¿no? El pay as you go, que es la parte de la derecha. Sobre todo, ¿en qué se diferencian? El pay as you go, al final, ahora lo vamos a desarrollar, pero es más pago a pago por uso, como dice su nombre, y ahora veremos en qué consiste. Instancias reservadas consiste en comprometernos a un periodo de tiempo para tener un ahorro considerable en ese cómputo, y los saving plan, pues al final es un plan de ahorro que sobre todo hacemos comprometiéndonos a un consumo, no tanto a un tiempo, sino a un consumo de los recursos. Vale, por daros más detalles, sobre todo los planes de ahorro, a mí es de las iniciativas, dijéramos, para ahorrar costes, es la que, bueno, menos se suele utilizar, no es la que, no es que sea mala o buena, al revés, pues es una forma de ahorrar, pero es verdad que es la que menos se suele utilizar porque cuesta mucho más cuantificar cuánto uso voy a hacer de los recursos, ¿no? Los saving plan, como decimos, son un modelo de precio más flexible, lo que ofrece son precios más bajos que el pay as you go, que el pago por uso, y nos podemos comprometer pues a una cantidad de uso, de uso en dólares por hora, de uso de los recursos, ¿no? Entonces yo digo, ostras, pues voy a comprometerme a usar al mes o a usar al año pues una bolsa de 75.000 dólares, ¿vale? O 75.000 euros. Vale, pues dentro de esa bolsa en la que yo me he comprometido, yo puedo utilizar todos los recursos que quiera, ¿vale? Siempre y cuando cumpla con ese compromiso de monetario, ¿no? De uso que yo he establecido con Microsoft. Vale, bueno, pues dentro de eso puedo ir utilizando recursos hasta que llego al límite de ese saving plan. Y dentro de ese saving plan tendré un ahorro de costes con respecto al pago por uso. Las instancias reservadas es la forma de ahorro más utilizada dentro del ecosistema de Azure, ¿vale? ¿En qué consiste? Al final, lo que consiste es en que yo me comprometo a 1 o 3 años, a un periodo de tiempo concreto, para mantener cierta infraestructura, y dentro de ese compromiso yo voy a tener ahorros de incluso un 80%, ¿vale? Con beneficios híbridos, con otro tipo de iniciativas. Pero partimos de los consumos, partimos de los ahorros en consumos por encima de los 25 o 30%, de ahí para arriba, ¿vale? Entonces depende un poco del compromiso que adquiera. Si es un periodo más largo de tiempo, pues tendré obviamente un ahorro de costes mayor. Si es un periodo más largo de tiempo y además traigo mi propia licencia de Windows Server, por ejemplo, pues consigo entrar de Windows Server con Software Assurance en vigor, consigo entrar dentro del beneficio híbrido que podemos sumar a esa reserva de instancias. Entonces, pues bueno, de ahí que podamos llegar hasta ahorros pues que son impensables, ¿no? De hasta un 80% con respecto al pago por uso, ¿no? Tenemos reservadas de instancias estándares que ofrecen un mayor descuento, ¿vale? Y bueno, pues al final están un poquito mejor preparadas para el uso constante de la aplicación o del servidor virtual que hayamos levantado. Estas instancias reservadas estándares no nos van a permitir, dijéramos, cambiar de tipo de instancia, es decir, yo me comprometo a que voy a utilizar una instancia pues, del tipo D2 durante un año, ¿vale? De dedo 2, ¿vale? Que es un tipo de instancia de Azure, un tipo de máquina virtual, y no la voy a poder cambiar dentro del periodo en el que me he comprometido. Siempre voy a tener que utilizar ese tipo de instancia. Tengo que estar seguro de que ese tipo de instancia va a cubrir mis necesidades en cuanto a rendimiento para lo que necesito, ¿no? Y luego hay otro tipo de instancia reservada, que es la instancia reservada convertible, que ofrece un poquito menos de ahorro. Estamos hablando, por ejemplo, de por encima del 50%, que ya es un ahorro bastante alto, pero que voy a poder convertir a otro tipo de instancia si en algún momento necesito escalar. Necesito escalar esa infraestructura pues porque tengo un pico mayor de consumo, porque necesito un rendimiento mayor porque he cambiado de aplicación,
por muchos motivos, ¿vale? Pues entonces la instancia reservada convertible nos va a ser más rentable, aunque tengamos un poquito menos de ahorro, que ya vamos a tener mucho ahorro con respecto al pago por uso, como os digo. Y luego tenemos instancias reservadas programadas que se pueden lanzar en unos intervalos de tiempo, dependiendo un poco de si a lo mejor mi uso, el uso de los recursos que voy a necesitar en la empresa, pues requiere de diferentes intervalos de tiempo y no requiere de un 24/7, ¿vale? Pues bueno, es otro tipo de instancia reservada. Normalmente, para que os hagáis una idea de lo que hay en el mercado, las instancias reservadas estándares suelen ser las habituales. ¿Por qué? Porque yo sé que mi aplicación con una instancia reservada de una D2S va a ser suficiente para mantener el rendimiento durante un año y no voy a necesitar cambiarlo. Pues como esto al final es una compra administrativa, entre comillas, pues ya tengo esa instancia reservada estándar que me ofrece un ahorro bastante más alto y que voy a tener en uso durante un año o durante incluso 3 años, ¿vale? La forma de pago pay as you go o pago por uso, pues es otra de las más habituales, pero que no ofrece ahorros, ¿vale? Al final el pago por uso es la infraestructura que vosotros conocéis durante X horas al día que voy a usar, pues a lo mejor si no tengo un uso de un 24/7, puedo tener un pay as you go durante 8 horas al día por 5 días a la semana o durante 12 horas al día por 5 días a la semana. Pues bueno, ahí voy a poder afinar en cuanto al uso de horas al mes y voy a poder tener un ahorro un poquito más bajo porque puedo programar mis máquinas para que se apaguen, puedo programarlas pues para que se automaticen ciertas tareas. Entonces ahí voy a poder afinar las horas, como os digo, porque voy a estar seguro de que no voy a necesitar un 24/7. Ahora bien, si mi infraestructura sabemos que va a ser 24/7, que no son aplicaciones que tienen horarios de inicio y finalización o que tienen cómputos más bajos, es decir, que siempre la voy a utilizar, pues es muy, muy valorable el pensar en hacer una reserva de instancias. Porque al final me voy a comprometer durante un año o durante 3, sí, pero voy a tener un ahorro considerable y estoy seguro de que mi aplicación o mis máquinas tienen que estar corriendo todos los días de la semana, las 24 horas del día. Entonces, bueno, pues es mucho más rentable irse a una reserva de instancias que a no tener la infraestructura en pago por uso, que vaya corriendo el tiempo, que haya horas que ni la uso, pero que aún así las esté pagando, ¿vale? Entonces, esto es muy a tener en cuenta. Bien, vamos a lanzar un pequeño sondeo, simplemente por, bueno, conocer vuestra opinión al respecto, ¿vale? Sobre todo si planteáis bueno, pues tener esos ahorros de costes dentro de vuestra infraestructura, tener algún plan de ahorro, es decir, oye, pues planteáis estáis implementando planes de ahorro o estáis pensando en implementarlos dentro de vuestras infraestructuras cloud. No tienen a lo mejor por qué ser solo de Azure, ¿vale? Si a lo mejor trabajáis pues con Amazon Web Services, con Google Cloud, con IBM Cloud, con otras infraestructuras, pues oye, planteáis este tipo de ahorro de costes porque en cada fabricante también, en cada solución, se llaman de diferentes formas, pero comparten prácticamente casi todos los conceptos que estamos viendo hoy. Entonces, pues bueno, es bueno saberlo, ¿no? Seguramente muchos de vosotros estéis pensando en implementarlo y por eso también estáis en esta sesión. Algunos de vosotros ya lo tenéis implementado, pero bueno, también conocer un poco vuestra casuística. Veo que muchos de vosotros, por encima de un 40%, 45%, sí que estáis implementando este tipo de planes de ahorros. A lo mejor estáis también en esta sesión un poco por informaros de manera más extensa. Algunos de vosotros no lo estáis implementando. A lo mejor, bueno, os faltaba un poquito más de información, que es lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo hoy. Y algunos, pues lo estáis valorando, ¿no? Algunos otros pocos lo estáis valorando, que de eso se trata, pues de intentar ayudaros por si dentro de esa valoración, pues bueno, podemos echaros una mano, ¿no? A conocer mejor cuáles son las mejores vías. Bueno, veo que más o menos ahí está 50-50, algunos que sí, algunos que no, un poquito por encima sí que lo estáis implementando, otros vais subiendo y lo estáis valorando, en fin, lo tenemos en cuenta, ¿vale? Muchas gracias por vuestro feedback. Es algo que queríamos un poco conocer, ¿no? De todos los que estáis aquí presentes. Bien, dentro del análisis, de las herramientas de análisis y optimización,
queremos mostraros, queremos enseñaros sobre todo cuáles son las tres principales herramientas que más se usan a día de hoy dentro del ahorro de costes o de planes de ahorro en Azure, ¿no? Hay tres herramientas, como os digo, que una es Azure Cost Management más Billing, que es otro tipo de funcionalidad, que lo que nos va a dar va a ser el análisis de gastos, presupuestos y alertas, que ahora vemos un poquito más en detalle. Luego tenemos Azure Advisor, que es otra herramienta que para nosotros es esencial dentro de los proyectos que hacemos con Azure, para recomendaciones automáticas de optimización, ¿vale? Que no solo nos va a dar ya todo ese análisis de costes, de facturación, la gestión de todo eso, sino que nos va a dar esos avisos o esas recomendaciones para optimizar la infraestructura, vuestra infraestructura en cuanto a costes, ¿vale? No solo en la parte de cómputo, sino también en otro tipo de servicios. Entonces, pues bueno, esta es también una herramienta que complementada con Cost Management y Billing os ayuda muchísimo. Y luego Pricing Calculator y TCO Calculator, que aquí son dos calculadoras diferentes, pero que se complementan entre sí. Pricing Calculator es la calculadora pública de Azure que veremos, que nos va a dar esa estimación a priori de hacer cualquier desarrollo, de cualquier despliegue, de cuáles van a ser mis costes con mucha aproximación, porque nosotros sí que somos capaces de aproximar esos costes con muy poco desvío, porque siempre solemos tener en cuenta todas las variables, ¿vale? No solo la parte de recursos, sino también otras variables que muchas veces no tenemos en cuenta, esa letra pequeña de tráfico de tráfico de salida desde Internet hasta nuestra casa, de otro tipo de consumos que son costes, entre comillas, encubiertos, pero que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer esa valoración y que es la mayor preocupación que soléis tener, ¿no? Oye, ¿pero esto cuánto me va a costar? ¿Tengo la certeza de que esto va a ser así, este coste? Pues casi siempre, con el estudio que nosotros hagamos de vuestra mano, casi siempre que vamos a aproximarnos prácticamente a la cifra concreta, ¿vale? Entonces, bueno, esta calculadora es esencial. Y TCO Calculator, que está ahí así, que es una calculadora del coste de la propiedad, ¿vale? Que lo que nos va dijéramos, a comparar va a ser ese coste de la propiedad de una infraestructura on-premise, una infraestructura en vuestras instalaciones versus tener esa infraestructura en cloud, que no siempre va a ser un calco de lo que tengáis en local, ¿vale? Porque siempre las estimaciones en cloud suelen ser a la baja con respecto a lo que tenéis en local, precisamente porque la ventaja que tenemos en cloud es que son infraestructuras escalables, ¿vale? Y entonces no vamos a necesitar hacer, como os digo, hacer una comparación del mismo tipo de recursos on-premise versus cloud, ¿vale? Pero también es otra calculadora muy a tener en cuenta para ver cuál va a ser, bueno, pues cuál va a ser la opción más factible con respecto a migrar nuestros servidores o nuestras cargas de trabajo a Azure en este caso. Cost Management más Billing, como os digo, al final lo que nos va a dar va a ser un panel unificado, una consola de gestión unificada con toda la información de todos los recursos y servicios que tengo contratados por grupos de recursos, por etiquetas, por organización, por tipos de periodos, por un montón de filtros que podemos sacar. Tenemos historial de costes, diferentes dimensiones que podemos tener y los informes que podemos extraer de costes y uso e incluso de alertas para que podamos tratar a posteriori dentro de un Excel, de un Power BI, que a través de Copilot, incluso de Microsoft Copilot, como sabéis, de la inteligencia artificial de Microsoft 365, podamos analizar estos costes y cuáles pueden ser los gaps que tengamos dentro de la infraestructura. Bueno, en fin, tenemos muchas posibilidades con Cost Management y Billing que nos van a dar esa visión completa. Lo que nosotros solemos hacer aquí dentro de los proyectos de implantación de Azure es tener una fase de assessment para este tipo de herramientas o recursos, ¿vale? Para enseñaros precisamente cómo funcionan, cómo se complementan y cómo nos van a dar la mayor información posible para que tengamos todo el control de los costes y de la facturación, ¿vale? Luego tenemos Advisor, que como os decía antes, es más un asistente dentro de esta nube, que lo que nos va a dar va a ser un montón dentro de una consola y de un dashboard, de un cuadro de mando, un montón de KPIs, de indicadores que vamos a tener pues con diferentes sugerencias de procedimientos para los recursos que tengamos contratados, esas sugerencias de mejoras en el rendimiento, la seguridad y los costes como hablábamos, ¿no? Y una serie de recomendaciones pues con varias acciones para mis recursos.
no solo en la parte de costes, que también, que es uno de sus puntos fuertes, donde vamos a tener, oye, pues algunos elementos en verde, algunos checks en verde que no vamos a tener que tocar, algunos checks en amarillo, ¿no? Donde, oye, pues vamos a poner un poquito de hincapié aquí a ver cómo lo puedo mejorar, y algunos checks en rojo, pues donde vamos a tener que poner el foco, ¿no? De decir, ostras, aquí tengo un sobrecoste, o aquí no necesito tanta capacidad, o aquí en la parte más pues de seguridad o de rendimiento estoy teniendo un gap que necesito cubrir de alguna manera. Pues bueno, Advisor lo que nos va a dar va a ser ese análisis y la optimización de todos esos recursos que, combinados con las otras herramientas, pues nos dan una visión 360, ¿no? Y Pricing Calculator, que ahora lo vemos, que lo que nos va a dar son esos precios, esos PVPs totalmente transparentes, pues para que, oye, si nosotros os damos una oferta de un 3, un 4, un 5, un 6, un 10% de descuento, dependiendo del proyecto, sobre los PVPs del fabricante, de Microsoft en este caso, pues que vosotros tengáis la certeza y que podáis sacar vuestras propias estimaciones, pues para ver oye, que efectivamente estamos en ese tipo de oferta, ¿no? Con grupos con estimaciones jerárquicas, con la posibilidad de guardar mis estimaciones y luego poderlas exportar a un Excel para guardarlas dentro de nuestros sistemas, o pasárselas a nuestros compañeros de administración, a nuestros financieros. Pues bueno, todo eso lo podemos hacer con Pricing Calculator, y ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Las mejores prácticas que nosotros solemos dar dentro de esa combinación con las diferentes herramientas con las que trabajamos son, sobre todo, 5 buenas prácticas que nosotros, bueno, como os digo, tenemos muy en cuenta dentro de nuestros proyectos, ¿no? Lo que tenemos es lo que vamos a tener es una implementación de etiquetas. Lo que vamos a tener que hacer es etiquetar bien dentro de nuestros recursos, que esto es esencial, para que luego esas etiquetas nos dejen identificar y hacer el seguimiento con Cost Management, con Billing, con Advisor, de todos esos recursos, ¿vale? Entonces, etiquetar bien mis recursos, mis máquinas, mis almacenamientos, mis bases de datos, mi servicio de Fabric, mi servicio de Azure AI Foundry de inteligencia artificial, el cómo está funcionando por dentro, pues el etiquetar bien todo eso para luego poderlo estudiar dentro de las herramientas de costes es esencial, ¿vale? Las reservas de instancias para nosotros es un must. Al final es el día a día de, oye, vale, ahora tengo mi infraestructura implementada, vamos a ver cómo ahorramos costes. Vale, pues ahí hacemos el estudio de todas esas máquinas o de toda esa infraestructura que tenemos y vemos cuáles son las reservas de instancias más adecuadas, o cuál es el compromiso temporal que quiero adquirir con esta tecnología, ¿no? Pues bueno, las ponemos en práctica y tenemos ahorros, como os decíamos antes, muy considerables con respecto al pago por uso. La monitorización continua, ¿vale? De todo esto, que incluso a través de otra herramienta que es Azure Monitor, que no hemos traído aquí, pero que también podemos usar, pues es importante, pues para controlar esos costes y que no se nos vayan en un momento dado, ¿no? Políticas de eliminación de recursos automáticas que podemos implementar también a través de la propia consola de Azure, a través de PowerShell incluso, donde vamos a poder, como os digo, implementar esas políticas para automatizar esa eliminación de recursos y que no tenga sobrecostes en recursos que no estoy utilizando. Y luego, la evaluación regularmente de esa capacidad de los recursos, ¿vale? Pues para si verdaderamente tengo una máquina al 40% de uso. Ostras, pues seguramente pueda bajar a una máquina de un tipo inferior, de un rango inferior. O la máquina que tengo, pues el recurso que tengo, sí, lo tengo en 24/7, pero no necesito tantas horas de uso. O voy a poder implementar si verdaderamente la estoy utilizando 20 horas al día y no he pensado utilizarlo tanto, pues seguramente una reserva de instancias me va a ser más rentable. Vale, pues todo eso, esa evaluación continua de esa capacidad, nos la va a dar, Advisor, Cost Management, incluso Monitor, como os decíamos, para tener toda esa visión, ¿vale? Hacemos una pequeña demo, nada, breve demo, que a lo mejor todos vosotros ya conocéis, pero simplemente porque lo veáis, de cuál es la calculadora de costes de Azure. En este caso, lo que tenemos es una calculadora pública, que como veis es azure.microsoft.com/pricing calculator, que vamos a tener todos los recursos de Azure que existen dentro de esta calculadora. Ya digo, seguramente muchos de vosotros ya conocéis, pero bueno, por hacer un refresh de qué es lo que podemos hacer con este tipo de servicio.
Al final es un servicio, como os digo, un servicio web, un servicio online, con los precios fijados por Microsoft, que podemos añadir cualquier tipo de recurso que nosotros estimemos. Por ejemplo, aquí tenemos un buscador, tenemos a la izquierda también la barra de tipos de recursos y aquí tenemos los recursos más usados. Por ejemplo, oye, yo tengo una máquina virtual que voy a añadir, como veis, simplemente dándole clic. Tengo una cuenta de almacenamiento que también voy a necesitar y, por ejemplo, voy a necesitar, pues vamos a buscar aquí una VPN para conectar cierto entorno con la nube, ¿no? Pues una VPN Gateway, como veis ya escribo VPN y ya me sale el recurso. Bien, hemos añadido 3 recursos que si hacemos scroll un poquito más abajo ya los vamos a ver. ¿Y qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, en la Virtual Machine, en la máquina virtual, voy a tener que indicar la región en la que va a estar alojada mi máquina virtual, ¿vale? Por ejemplo, en Europa, ¿no? En el norte de Europa, vale. Ya la podríamos alojar en España, que lo sepáis, pero de momento siempre solemos plantear norte de Europa, este de Europa, porque están todos los recursos. A veces en España, en este caso, como es una región relativamente nueva, pero que ya está prácticamente al 100%, ha habido recursos que no han estado, que ha habido que desplegar en otra región. Bueno, pues siempre planteamos norte de Europa, que prácticamente tiene el mismo coste y no hay latencia de ningún tipo. Sistema operativo, que puedo plantear Linux o Windows. Si quiero, a lo mejor, añadir un SQL Server, un nivel estándar. Y luego voy a poder filtrar por tipo de categoría o por serie de instancias si ya sé para qué cometido es cada instancia. Perdón. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a desplegar pues una de 2, ¿vale? Una de 2, vamos a, por ejemplo, con 2 cores, como veis, 8 de RAM, 75 GB de almacenamiento temporal, por ejemplo, por decir algo. Y vamos a tener una máquina virtual que vamos a poder seleccionar la cantidad de máquinas y las horas que necesitamos, pero como la voy a utilizar en 24/7, bajamos un poquito más abajo y tenemos la opción de tener mi propia licencia con el beneficio híbrido, tenemos la opción de implementar un plan de ahorro, pero tenemos la opción de reservar a 1 año o 3 años la máquina. Fijaos, 1 año de reserva ya nos da un 41% de ahorro con respecto al pago por uso. O sea, que no es un compromiso muy grande, de 1 año solamente. Luego vamos a poder decir cómo queremos pagar la instancia, si la queremos pagar en un pago único de todo el año o mensualmente, que no tiene ningún recargo de ningún tipo, lo vamos a dejar mensual. Y si queremos también añadir algún disco gestionado, alguna cuenta de almacenamiento, que la vamos a añadir un poquito más abajo, ¿vale? Aquí ya nos da un coste mensual, que como veis, fijaos, de estar en pago por uso, que tiene un coste de $159 al mes, que ahora cambiaremos la moneda, a tener 1 año de reserva que tiene un coste de $121 al mes. Ostras, son más de 30 euros al mes de ahorro, que por 12 meses, jolín, nos está dando más de $3.500 al año de ahorro, ¿vale? En este cómputo, en esta máquina. Bien, tenemos la cuenta de almacenamiento, que aquí haríamos lo mismo, seleccionaríamos la región, qué tipo de almacenamiento necesitamos. No vamos a entrar a valorar los recursos a nivel técnico, porque aquí hay diferentes tipos de almacenamientos que sirven para un cometido u otro. Podemos aclararlo si queréis en una llamada posterior o en un contacto posterior. Nos podéis escribir sin problemas y lo vemos, ¿vale? Pero aquí, como es tema de costes, porque lo veáis. Vamos a poner la capacidad, por ejemplo, en teras, en gigas, y vamos a poder incluso reservar también el almacenamiento. Aquí no es tan rentable, ¿vale? Porque aquí, ya lo veremos, el almacenamiento, como reservamos una serie de capacidad mínima, que son petas, teras, en fin, aquí no hablamos de tanta rentabilidad en entornos livianos, ¿vale? Si son entornos muy grandes, pues ya sí que entraríamos a valorarlo, ¿vale? Y la parte de VPN, por ejemplo, por daros un ejemplo de esa conexión, de esa conectividad privada, que también valoraríamos. Una VPN Gateway, pues del tipo 1, que también es otro tipo, con horas de enlace, pues vamos a poner, pues yo qué sé, 200 horas de enlace, ¿vale? Con un coste de $38. Bien, aquí ya tenemos una estimación que podemos cambiar a la zona euro, ¿vale? Perdón, a la zona euro para que nos dé el coste en euros. Podemos incluso nosotros hacer el cambio si queréis, pero bueno, como Microsoft al final nos emite a nosotros las facturas en dólares y a vosotros nos las repercutimos en euros, pues también tenéis esa foto completa, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer aquí? Guardarla si hemos iniciado sesión con nuestra cuenta Microsoft,
compartirla con otro compañero o con otra empresa, si queremos compartir la estimación, y exportarla a Excel, ¿vale? Que aquí pues bueno, nos la exporta con un formato de celdas normal, estructurado y que podemos luego tratar a posteriori. Ya veis, nos da la visión completa pues, de 155 euros mensuales de toda esa infraestructura reservada a un año con una serie de recursos que nosotros hemos seleccionado, ¿vale? Bien, una vez vista esta demo, que como veis es bastante sencilla y tened en cuenta esta herramienta porque es muy interesante para hacer vuestras estimaciones y nosotros os podemos ayudar a hacerlas, pues simplemente dejaros un minutito para, más o menos vamos en tiempo, un minutito para posibles preguntas si queréis hacer en el chat y ahora os mencionaremos también otras sesiones que estamos haciendo y que vamos a hacer durante estas semanas, ¿vale? No sé si hay alguna preguntilla en el chat. De momento no veo nada. No sé, Cris, yo creo que no hay Sí, ninguna, ahora ¿verdad? mismo acaban de dejar ahora mismo una. Ah, sí, Eh, vale, perfecto. y te digo, en caso de migrar los recursos a otro proveedor, ¿la reserva se puede migrar también? Sí, sí, sin problemas. Sí, sí, bueno, es una migración también de como un recurso más, que sí que hay que hacerlo de manera administrativa. Al final, si imaginaos que vosotros como empresa estáis trabajando con un proveedor, con un partner tecnológico, como somos Integra, ¿no? Pues oye, por lo que sea, pues por unas mejores condiciones, porque ya no trabajáis con ese proveedor, por mil historias, pues queréis empezar a trabajar ejemplo, con nosotros, con otro proveedor y queréis migrar esos recursos y a su vez tenéis una reserva en ese proveedor y queréis seguirla manteniendo. Se puede migrar sin ningún problema, ¿vale? Simplemente hay que hacer una migración también de esa reserva como si fuera un recurso más y ya está, y ya pasáis a tenerla en el nuevo proveedor con el tiempo, respetándoos ese tiempo de compromiso que ya teníais en el anterior proveedor. Así que bueno, sin problemas podéis hacerlo. ¿Nada más, Chris? No, no hay ninguna más. Vale, pues oye, simplemente mencionaros, daros por supuesto las gracias por la asistencia, daros mis datos de contacto que por supuesto tenéis en pantalla para llamarme, para mandarme un correo si lo necesitáis de manera más privada y que podamos hablar con vuestras posibles consultas, ¿vale? Y mencionaros que, oye, además de hacer la encuesta, que por favor nos ayudaría muchísimo, mencionaros que tenemos una serie de sesiones a lo largo de estas semanas, que la próxima sesión irá muy de la mano de nuestras compañeras del CAU, en este caso del Servicio de Atención a Usuario, pues explicaros cómo son esas claves para arrancar ese CAU y cómo os podemos ayudar desde el CAU. Una sesión centrada en la solución de Nutanix, potenciando esa transformación digital con inteligencia artificial, Kubernetes y seguridad. Y bueno, pues al final una sesión que si no me equivoco, esta sí que ya la hemos hecho, que es sobre todo muy de la mano de IBM, ¿no? De IBM Verify, que es una solución de IBM para los posibles hackeos que podamos sufrir. Seguramente esta sesión, Cristina, si no me equivoco, la tendrán on demand en YouTube, ¿no? Para poder ver si la necesitan, que creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, y también la pueden descargar en nuestra propia página web donde se han suscrito a pueden Vale, acceder a la grabación. muy bien. Pues nada más, muchas gracias por todo y estamos en contacto. Buenos días.